Ya, chiquillos, y chiquillas, ya. Cuando nosotros queremos empezar a hacer distintos trabajos, como por ejemplo hacer un análisis de trabajo, ver lo que estamos haciendo, empezar a trabajar con todos los riesgos que nosotros tenemos presentes, esta en la práctica serían las 5 etapas que nosotros tenemos que empezar ya a desarrollar de una forma u otra. Nosotros, hasta la unidad anterior, quedamos en identificar los peligros, o en estar viendo ciertas condiciones, o estar viendo el esquema asociado a aquello para ir trabajando de una forma u otra. Ahora, ¿qué es lo que ya nosotros vamos a tener que empezar a hacer de una forma u otra en taller 2? Es trabajar con esto, con reconocer los riesgos y evaluar los riesgos a cada etapa, ¿ya? Para tenerlo bien claro. Ahora, lo importante de esto es que empecemos a trabajar ya de una forma u otra, ¿cómo se llama? Como con un listado más normalizado de riesgos, ¿ya? Razón, motivo. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista legal, o trabajamos, por ejemplo, con el famoso decreto sumo 40, artículo 21, dice que el empleador debe informar cuáles son los riesgos, los métodos correctos de trabajo y las medidas preventivas. Hasta ahí ningún problema. Pero para nosotros, cuando empiezan a nacer o verse los problemas, es cuando tenemos que empezar a ver cuáles son los riesgos, ¿ya? De hecho, revisamos un poquito nuevamente ese artículo en específico, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama?, tomarlo en consideración, porque hay veces que no queda como tan claro aquello. Entonces, acá dice textual, el artículo 21, ya que pertenece al título 6 del decreto 40, dice: los riesgos que entrañan sus labores, medidas preventivas y métodos correctos de trabajo. Ojo, se entienden medidas preventivas para poder trabajar los riesgos, ¿ya?, antes del trabajo, y el método correcto de trabajo, que para nosotros son los procedimientos de trabajo, ¿ya? Hay cosas de antes de las medidas de control, recuerden que tenemos previo a la ejecución del trabajo y medidas de control durante el trabajo, y también vamos a tener ciertas medidas de control al finalizar los trabajos. Ahora, cuando uno dice los riesgos, ok, yo debo informar al trabajador todos los riesgos que él tiene presente. Eso se entiende, pero la pregunta es, ¿nosotros cómo lo hacemos? Porque nosotros, recuerden que somos asesores en lo que es el control de riesgo, y es lo que en el fondo nos faculta y nos explica la ley de accidentes de trabajo profesionales. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar para ya decirle al trabajador: oye, tu trabajo, tu tarea, estos son tus riesgos por cada actividad que tú haces. Esto hay que entenderlo así, no tiene otra lógica. Sin embargo, donde muchas veces nosotros nos equivocamos en esto, cuando confundimos peligros con riesgos, riesgos con peligro, decimos que son cosas distintas o son cosas iguales, etc. ¿Ya? Y eso, chiquillos, tenemos que empezar ya a zanjarlo o dejarlo ya diferenciado. Porque si vamos a trabajar en taller 2 con evaluación de riesgo, de una forma u otra tenemos que reconocer los riesgos. Y hasta este punto, empezar a evaluar los riesgos, pero con las herramientas que tengamos. Hay dos tipos de riesgo, o dos categorías de peligro que me originan riesgos, que lo más probable es que nosotros no podamos evaluar ahora. Ya, dejar evaluados como en este semestre, que vendrían a ser los fenómenos naturales y los ergonómicos, ¿ya? Los fenómenos naturales tienen una evaluación de riesgo que es gestión por desastre, evaluación de riesgo con componente de desastre, que tiene una metodología un poco distinta. Ergonómico, básicamente, REBA y RULA, y ciertos factores que uno puede también ir evaluando. Por lo tanto, estos de acá, los biológicos, también podemos hacer una evaluación incompleta, no una evaluación textual. Sin embargo, acá hay varios que sí nosotros podemos evaluar, ¿ya? Incluso los físicos podemos hacer una evaluación de riesgo físico, como estaba viendo un poquito anteriormente, al evaluar, por ejemplo, la exposición a luz, o evaluar ruido, por ejemplo. ¿Ya? Cosas que podemos hacer. Por lógica, nosotros tenemos que ya ir reconociendo los distintos riesgos que tengamos presentes en nuestro trabajo. Eso tiene que hacerse, ¿ya? Si yo no identifico mi peligro, no defino sus cualidades, lo más probable es que esté reconociendo riesgo de manera incompleta, y un riesgo no reconocido es un riesgo que no se evalúa. Y un riesgo no evaluado, lo más probable es que se controle mal, que no esté bien controlado. Ahora,
nosotros lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer eran las distintas categorías de peligro, ¿ya? Ir viendo cada peligro que se va originando acá, ir viendo los riesgos asociados a aquello. O sea, por ejemplo, en los eléctricos vimos contacto eléctrico, y también ayer especificamos que los contactos eléctricos pueden ser directos o indirectos, ¿ya? Para poder tomarlo también de esa perspectiva. Otro ejemplo, con los riesgos físicos. Yo sé que mi peligro es ruido, pero el riesgo es la exposición a ruido. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que la metodología de evaluar ruido no es lo mismo que evaluar, por ejemplo, un riesgo de caída, porque hay una condición del medio que nos va a ayudar a favorecer aquello. O sea, vamos a tener una evaluación que es mediante medición con equipo y comparación con valor de referencia o valor normativo, y otro tipo de evaluación que es básicamente con el valor esperado de pérdida o el PER, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno ya empieza a hilar más fino y dice, oye, hay que evaluar riesgos, lo que uno dice textual, ok, voy a evaluar los riesgos, pero dependiendo del tipo de riesgo que estemos hablando. Eso es pregunta de prueba, ¿ya? O sea, ¿de qué va a depender la evaluación de riesgo? Del tipo de riesgo. No tiene otra lectura chiquita, para que no cometamos el error de estar evaluando riesgos higiénicos con un BEP, con un valor esperado de pérdida, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, dentro del curso de Moodle, y de hecho quiero compartirles eso, alguien está haciendo una pregunta. Chiquillos, ¿qué levantó mano? ¿O quién está preguntando? Javiera, especifica por favor su pregunta, porque hice también el peligro, pero no entiendo el contexto. Sí, hay que identificar bien el peligro, ¿ya? Y recuerden, chiquillos, el GEMA, hacer el tema de un GEMA más ajustado, más con las cualidades. Bueno, chiquillos, este es el curso de Moodle de ustedes, ya para la asignatura de taller 2, y en unidad 1, bueno, están las clases, las 2 PPT y esta tablita. Bueno, esta tabla no se va a abrir, lo que sí se le va a abrir va a ser para poder descargarlo, ¿ya? Para que lo tengamos bien en mente. Entonces, esta tablita va a ser una de las que vamos a ir nosotros trabajando, ¿ya? ¿Con qué objetivo la coloqué acá? Para que ustedes ya empiecen a no confundir peligros con riesgos y con consecuencias, ¿ya? Porque uno siempre les pregunta, por ejemplo, un corte, ¿qué es? Y me dicen riesgo. No, corte es consecuencia. El riesgo es contacto con un objeto cortante o punzante, y el peligro es trabajar con algún elemento que tenga con un cuchillo, con una sierra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar como a diferenciar. Las matrices, de una forma u otra, tienen que tener tu peligro, o lo que tú estás haciendo, tienen que tener los distintos riesgos asociados a cada peligro y después las consecuencias. Porque nunca olvidarse que la medida de control tiende a evitar que ocurra algo, o que si esto ocurre, que sea lo más bajo posible. O en el fondo trabajar la consecuencia, para poder trabajar en esa perspectiva. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, distintos peligros de tipo mecánico. Tenemos lo que son los eléctricos, fuego y explosión, químico, físicos, biológicos, ergonómicos, locativos, ya que esto tiene directamente asociado a alguna característica del espacio físico donde estemos trabajando, ¿ya? Los psicosociales, que los psicosociales vamos a darnos cuenta que en el caso chileno se tiene que evaluar mediante la aplicación de una herramienta, que es la encuesta ISTAS 21, independiente si es versión breve o extendida, que hay contextos de por qué una y por qué otra, pero no lo viene en consideración. Luego, los fenómenos naturales, que acá quizás nos falta uno, los que son los aluviones, que no es algo que ocurre cada cierto periodicidad, ya, para tomarlo en consideración. Y otros, ya, como otros que pueden también aparecer. Entonces, lo importante de esto es que si yo identifico claramente mi peligro, de una forma u otra,
vamos a empezar a trabajar bien los riesgos. ¿Para qué? Para definir claramente la medida o las medidas de control para poder, ¿cómo se llama?, trabajar la consecuencia. Ahora, una pregunta capciosa. Por ejemplo, un riesgo de choque contra objetos inmóviles. ¿Se evalúa igual que un riesgo de explosión, chicos? No, no se va a evaluar igual. ¿Ya? Por si acaso, acá tenemos una forma específica que se hace con un método estadístico, y acá, por ejemplo, el atropello golpe, o lo que tenemos acá, perfectamente lo podemos evaluar con un BEP, o con un valor esperado de pérdida, para poder también tomarlo en consideración. Entonces, la idea mía es que nosotros empecemos a identificar el peligro, ¿ya? Veamos riesgos y veamos consecuencias. Ahora, a ustedes quizás les quiero hacer la pregunta. Yo sé que un trabajo en altura va a producir que haya distinto nivel o que haya de altura, que debería ser el riesgo. Pero nosotros también nos hemos dado cuenta de que el peligro tiene definiciones. Fuente, situación, condición y acto con potencial para causar daño. O sea, foco, situación, acto, condición. Ya, esos cuatro. Por lo tanto, cualquier actividad puede corresponder a un peligro. Por lógica, si nosotros vemos algo y empezamos a definir una secuencia de pasos que vamos a estar trabajando, de una forma u otra, nosotros estamos identificando también peligros. O sea, ver el paso a paso es ver los peligros. Y eso también tiene que tener un correlato, una lógica con esto, ¿ya? Para que lo vayamos conversando. O sea, por ejemplo, no sé, cortar una pieza. Cuando uno dice cortar una pieza, uno se empieza a preguntar cuál es el peligro también que tiene eso y también los riesgos asociados. Pueden ser de las dos formas, ¿ya? Ahora, chiquillos, ¿qué quiero que hagamos también ahora? Acá tengo una figura caso, ¿ya? Pregunta, ¿cuál sería el peligro acá, chiquillos, en este contexto? La persona que está detrás de la maquinaria. Ya, ese es un peligro. ¿Y cuál sería también el otro peligro? Está en un punto ciego. Ya, lo que dijo Lucas tiene razón. Ya, y también lo que está diciendo Javiera es complementando lo que está también diciendo Lucas, que en el fondo tengo una persona detrás de una maquinaria en un punto ciego de ella. Ahora, el peligro es ese. Pero yo también puedo decir que el peligro es que esto esté operando. Ahora pregunta, ¿cuál sería el riesgo asociado a esto? Riesgo de atropello. Ok, ¿no es cierto? Ya. Pregunta, entonces, la consecuencia, ¿cuál podría ser acá, chiquillos? Una persona accidentada. Ya, un accidente, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero podemos también, por ejemplo, tener fracturas, tener un golpe en la cabeza, una contusión, ¿ya? Y si la situación es más compleja, hasta la muerte, ¿ya? Acá técnicamente podemos tener un accidente grave y un accidente fatal, ¿ya? Podemos tener de las dos formas, o sea, grave en el sentido de que la persona necesita hacerse alguna maniobra de reanimación, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Acá, chiquillos, ¿cuál o cuáles serían los peligros que nosotros podemos detectar acá? Que la caja caiga sobre la persona. Ya, pero eso será un riesgo, ¿no? Caída. Ya, empecemos a ver un poco esto. Ya, primero que todo, ¿qué hay de equivocado en esto? ¿O cuál sería el acto que nosotros estamos viendo acá? La posición de la persona enfrente porque el que está operando no tiene visibilidad. Ya, o sea, ya, acá hay dos actos en sí. Acto 1, ya, la persona está
dentro del área de trabajo. Y acá, y la persona no puede estar acá en la práctica, en eso tiene correcto Miriam. ¿Por qué razón motivo? Porque no puede haber interacción hombre y máquina cuando la máquina esté operando. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, yo acá tengo un riesgo de que el equipo me pueda golpear, golpeado por equipo móvil, ¿ya? La persona, claro, está ubicada frente a carga suspendida, pero también el concepto de carga suspendida es cuando la persona está debajo de esto. Ahora, eso es el primer acto. En el fondo, la persona está dentro del área de trabajo, ¿ya? Ahora, la persona también está cometiendo un acto que no puede estar circulando frente al equipo cuando tenemos esta figura. O sea, en este punto, acá la visión del operador es prácticamente solamente la caja, no tiene visión hacia adelante. Por lo tanto, el peligro también es el trabajo que está haciendo la persona, trasladando carga, ¿ya? Ahora, lo más probable es que acá tengamos haya que ver bien esto, porque esto se está haciendo así. Ya hay un punto específico de que esto tiene que hacerse así, y quizás no es lo correcto. Por lo tanto, quizás está llevando la carga de esta forma, no es lo más adecuado. ¿Ya? Si alcanzamos a ver una cosa en específico, les voy a explicar por qué. Si no, por último lo dejamos para la próxima semana, pero vamos a trabajar. Entonces, acá el riesgo, puedo tener perfectamente un riesgo de golpeado por equipo, un riesgo de atropello, ¿ya? Y si la condición también puede darse golpeado por la caja, golpeado por el elemento. Es que el atrapamiento, Javiera, el atrapamiento, ¿qué implica? En el que tú no puedas salir. ¿Ya? Eso es un atrapamiento. Por ejemplo, si tú estás levantando cajas y las cajas se caen sobre tu persona, ahí tú vas a quedar atrapado, tú no vas a poder salir fácilmente. ¿Ya? Ese es el concepto con los atrapamientos. Pues en el fondo, el atrapamiento, piénsalo como que hay que rescatar o sacar a la persona de ahí. La persona queda atrapada, ¿ya? Para poder tomarlo de esa perspectiva. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque hay un micrófono desbloqueado, ¿no? Lucas, ¿tiene usted alguna consulta? No, profesor, perdón por el micrófono. Okay. Ahora, ¿cuál sería acá el peligro, chiquillos? Que la persona se caiga. ¿Ya? ¿O es un riesgo de caída? No, es un peligro. ¿Seguro? Primero que todo, identifiquemos bien el peligro acá, porque lo que tú me estás diciendo, Jessica, es un riesgo de caída de distinto nivel. ¿Ya? Peligro de estar parado sobre una plataforma que no está permitida. ¿No es cierto? Ya, ese es el primer peligro. O estar utilizando dos tambores, ¿ya? Y unas tablas, ¿ya? Ahora, los tambores miden prácticamente como 90 centímetros de altura más o menos. Por lo tanto, no califica como caída de altura. Caída ¿Ya? de distinto nivel. De distinto nivel. ¿Ya? Ahora, el peligro es este. Consulta, esto es... Acá, ¿cuál es el acto y cuál es la condición, chiquillos? El acto es que está arriba de los tambores. ¿Ya? ¿Y la condición? Utilizar eso Estar como una... utilizando los tambores para subirse ahí. Ok, ¿no es cierto? O sea, el acto es lo que está ejecutando en sí la persona y la condición viene asociado a lo que está utilizando la persona acá. Esto que está utilizando la persona, que no corresponde. Ahora pregunta, ¿acá existe algún riesgo adquirido? Sí, Que se está ocupando algo que no debe. sí, porque se posicionó. ¿Ya? ¿Y cuál sería el riesgo adquirido o el riesgo que no correspondería a eso?
Como profe no lo entendí. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo asociado a esto? La caída de distinto nivel. ¿Ya? Y eso en este contexto sería un riesgo adquirido, porque utilizar tambores como estos no corresponde. ¿Ya? No tiene esa Podría lógica. ocupar una escalera. Una escalera o una plataforma de trabajo. Ya, por si acaso, ¿existen plataformas de trabajo? Sí. Dejen ver si con un colega podemos este año imprimir una. Y ahí no les puedo garantizar de que les pueda mostrar una plataforma. ¿Ya? Bueno, a ver, si tenemos que plataforma en riesgo en procesos productivos, unidad 4, construcción. Ahí tenemos que ver plataformas y andamios, ¿ya? Lo tenemos que trabajar. Entonces, cuando yo me pregunto el riesgo adquirido, es el riesgo que nace cuando yo estoy cometiendo un acto y o una condición subestándar, ¿ya? Por si acaso, para que podamos también tomar desde una perspectiva. Ahora, pregunta capciosa. ¿Con qué técnica preventiva o con cuáles técnicas preventivas yo puedo decir que esto está incorrecto? Observaciones, ¿Ya? ¿Con qué más? inspecciones, ¿no? Infecciones. Ok, ¿no es cierto? Con observación e inspecciones. Puedo yo decir que esto no corresponde o está incorrecto, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Ya. Chiquillos, ¿cuál es el peligro ahí? Que esté arriba del balde. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería el riesgo adquirido ahí? Que se está ocupando la máquina para lo que no está hecha. Ya, pero ¿cómo se llama el riesgo en sí adquirido? ¿Cómo profe? ¿Cómo se llama el riesgo adquirido ahí? Yo sé que el riesgo adquirido se puede en la definición, tú estás correcto en eso. Pero si yo le coloco un nombre a este riesgo, ¿cuál sería? No lo entiendo, profe. Riesgo de caída de altura podría ser o no. Exactamente. ¿Ya? Porque en la práctica, el balde es prácticamente sobre una altura de 1,8, o sea, tenemos un riesgo de caída de altura, pero un riesgo adquirido, porque no es un riesgo típico de ese equipo, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahí, chiquillos, ¿cuál sería el riesgo que yo tengo asociado? Riesgo de aplastamiento. ¿No es cierto? O en ese sentido, estar bajo carga suspendida, ¿ya? Porque el que queda aplastado en sí, o en ese caso, las consecuencias también pueden ser golpes. Bueno, hay un caso que podríamos trabajarlo más adelante cuando tengamos más claros los conceptos de riesgo y peligro. ¿Ya? También golpeado por. Golpeado por, en este caso, por el balde, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ya, acá, chiquillos, esto corresponde que se tengo que utilizar eso para eso. La profe. No, ¿no es cierto? Ya. Acá también tengo una caída de altura, ¿ya? Y acá tengo un riesgo adquirido, porque se está utilizando el equipo para que no está siendo diseñado. Lo mismo ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Se está utilizando esto como una plataforma, como subirse arriba del equipo. Estar en un punto ciego de un equipo. Entonces el peligro acá está en punto ciego y el riesgo es un riesgo de atropello. Netamente con eso. ¿Ya? Ahí con la radio de giro. Entonces, chiquillas, ¿qué quiero hacer ahora? Por favor, vamos a fijar pantalla. Voy a dejar de presentar. Fijen la pantalla en mi persona, ¿ya? Y vamos a empezar, chiquillos, a esto. Vamos a empezar a hacer un par de dinámicas acá, chiquillos. ¿Ya? Con lo que tenemos más a mano. ¿Ya? Entonces, vamos a partir en la premisa de que quiero que sigamos trabajando, chiquillos, hoy día, conceptos de peligro, conceptos de riesgo, ¿ya? Y empecemos a seguir diferenciando cosas porque a esta altura ya debiesen estar reconociendo peligros de mejor forma, ¿ya? Identificando los peligros
y me siguen confundiendo cosas chiquitos. Entonces eso es lo que no me está dejando tranquilo, ¿ya? Ok, chiquillas, el tener herramientas en el piso, así, ¿a qué corresponde eso? A un peligro. Un peligro, ¿ya? Y es un acto o una condición, Una condición. ¿ya? Y esa condición se puede generar como un acto, Sí, que la persona Sí. esté o pase por ahí. ya, pero ojo, eso es falta de orden y limpieza. Por lógica, es una condición, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el acto que lo genera? Falta de orden y limpieza, ¿ya? O sea, muchas de esas chiquillas condiciones como estas se van generando netamente porque hay actos que lo permiten, ¿ya? Para partir considerando bajo esa perspectiva. Pero entonces, eso sería una condición imputada por un acto de orden y limpieza. Por un acto que es falta, claro, eso. Lo que pasa es que muchas condiciones se generan por actos. Entonces lo que nosotros podemos decir que sería correcto es que esta condición se generó por un acto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos decirle. Ahora, también podemos ir viendo que se le pueden dar distintos nombres, ¿ya? Y también para poder, ¿cómo se llama? Poder empezar a ver. ¿Qué otra cosa más? Quiero que veamos, chiquillos, un tema muy específico ahora. Eso que tenemos ahí. Chiquillos, si algo que no se va entendiendo o algo por el estilo, me van diciendo por favor, ya, para que lo vayamos trabajando. Ahora, camión pluma. Hoy día no creo que veamos bien el tema del lisaje, no creo que lo veamos bien, ¿ya? Pero sin embargo, esto que está acá arriba califica como una plataforma de carga, ¿ya? Para que lo tengamos bien en lógica. Por ende, ya acá empiezan a haber un par de preguntas. Si yo necesito cargar esto, ¿qué es lo que no puede pasar acá? ¿O qué es lo que no debería ocurrir acá? Si yo necesito colocar esta carga acá arriba. Que hayan personas en el perímetro. Ya, es lo primero, ¿no es cierto? Para poder tenerlo como bien claro. Ahora, ¿se acuerdan que recién nosotros vimos algo muy en específico? Que era que había una carga en tránsito, ¿ya? Y había una persona que estaba en el camino. Porque miren, si yo voy llegando acá a la carga, tengo esto, y recién yo le elevo para acercarme acá y bajar el palete. Por lógica, esa foto que nosotros vimos recién, que era cuando la persona estaba al frente de la carga, así como estaba recién, ¿correspondía, chiquillos? No. No. Entonces, netamente, hay un tema de un acto que está cometiendo el operador en sí, que es estar transportando una carga a una altura que no corresponde, ¿ya? Porque en todo momento él tiene que tener claro de que la visión del ángulo o la visión del ángulo de trabajo tiene que estar libre, disponible.
Y solamente esta se puede ver interrumpida cuando él va a dejar la carga encima. ¿Ya? Por lo tanto, esa imagen que nosotros vimos recién no corresponde. ¿Ya? Es una imagen que está incorrecta. ¿Ya? Ahora, no solamente eso está incorrecto, sino que también lo que está incorrecto es que el trabajador se haya puesto bajo o en esas circunstancias. Por lo tanto, el que el operador esté transportando la carga levantada así, obstruyendo su visual, ¿eso es un acto o una condición? Es una condición. ¿Ya? Y el trabajador está generando, haciendo Acto. un acto, ¿no es cierto? O sea, en sí, el acto condición, bajo este punto de vista, va a ser también dependiendo de cómo lo estemos viendo nosotros, ¿ya? Para mí, técnicamente, es una condición, que en el fondo, o sea, es un acto. El hacer esto es un acto, pero está generando una condición para la persona que está acá en el lugar de trabajo. Sin embargo, corresponde que una persona esté así. No. No, acá nosotros tenemos una condición, un acto en sí que está cometiendo la persona, que es estar dentro del lugar de trabajo, pero también esta persona está cometiendo un acto, que es esto, ¿ya? Y ahí la condición es que esto esté así. Pero enfoquemos el tratamiento, chiquillos, como acto, para no enredarnos más. Entonces, si yo voy a hacer una observación de trabajo acá, lo primero que detecto es que hay una persona que está en el área de trabajo, 1, y 2, porque el trabajador está trabajando con la carga a esta altura. Si la distancia del equipo al camión es unos 3-4 metros más o menos, no debería hacer eso, sino que netamente la carga ahí recién tenemos que tener eso en consideración. ¿Ya? Entonces acá, en el fondo, si yo hago una observación, me estoy dando cuenta de que tenemos cosas que no corresponden. Ahora, si yo hago una inspección, ¿qué es lo que podría detectar, chiquillos? Acá. ¿Puedo repetir, profe? Por favor. Si hago una inspección acá, ¿qué es lo que estaría faltándonos acá? ¿O qué estaría incompleto en esta sección? ¿Que no esté cerrada el área? ¿Ya? O sea, que no tengo mi área delimitada. O sea, netamente debiésemos tener una limitación tal que me prohíba que una persona esté acá en el área, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más, Javier, aparte de tener el área limitada? La persona está sin elementos de seguridad. Ya. Y la pregunta es, ¿qué elementos de visibilidad debe tener la persona acá? Un chaleco reflectante. Ya. Ahora la pregunta es, ¿bajo qué condiciones esta persona puede estar acá? Que la máquina esté detenida. Ya, ¿no es cierto? Entonces, empecemos a clarificar cosas. Lo primero que de todo es tener una medida de control tal que acá me permita tener el área segregada. ¿Javiera? También tiene que ver que todos los camiones tengan su permiso, todo eso que estén revisados antes de hacer trabajo. Ya, entonces vamos a empezar también quizás a ordenarlo un poco. Pero primero empecemos a establecer contextos, ¿ya? Y de ahí nos empezamos a ordenar con todo el resto. Primera cosa, la única forma de que esta persona pudiese estar acá es que el balde, que las secciones que soportan el pallet estén bajo, ¿ya? Y el equipo esté completamente detenido. Es la única forma de que una persona pueda estar acá. Recuerden siempre que la interacción hombre-máquina corresponde a un acto, es un peligro, eso está siempre prohibido, bajo todo punto de vista. Por lógica, yo debiese colocar una segregación de área, colocar conos, para evitar que cualquier persona ajena a la operación esté. O sea, cualquier persona que no corresponda al cargador, o a la persona que maneja la grúa horquilla, que en este caso, ¿ya? Ahora, de una forma u otra, nosotros ya sabemos que acá tenemos que tener algún elemento de protección personal. Y en ese contexto, el EPP
debiese ser para quién, o en este caso un chaleco reflectante, para la persona que estuviese en la sección de acá, que en el fondo autorizando el ingreso de personas. Recuerden que siempre el objetivo de esta persona pues sería darle el aviso al operador para que él detenga el equipo y esta persona pueda ingresar acá al área. ¿Ya? Ahora, como reglas básicas, muchas empresas que dicen y hacen, ok, en todo lugar de trabajo, todo el personal tiene que estar con chaleco, ¿ya? Y con su respectivo casco. Pero eso, chiquillos, es con un objetivo. ¿Javiera? Zapatos de seguridad igual. Sí, netamente para poder evitarse un clavo o algo que no pueda pisar el trabajador. Ahora, la función del EPP en este caso, del casco y el chaleco, bueno, el chaleco técnicamente es un elemento de seguridad, para dejarlo más concreto, es que puedan tener visibilidad de que hay personas en el lugar de trabajo. Tengo una visibilidad, netamente eso, ¿ya? Por eso que se utiliza ropa con alta visibilidad. Entonces, lo que siempre nosotros tenemos que darnos cuenta de que lugares como estos tienen que estar segregados o confinados. Y la única forma de que alguien entre es que esto esté completamente detenido. ¿Ya? No le demos, chiquillos, otra vuelta. Dejémoslo como esa, o dejémoslo desde esa perspectiva. ¿Ya? Esto tiene que estar completamente detenido. Ahora, si por ejemplo nosotros llegásemos a hacer una inspección acá, ¿qué es lo que primero nosotros nos enfocaríamos acá? ¿O qué empezaríamos a revisar o a ver? La falta de orden y limpieza. ¿Ya? Eso es una cosa, ¿no es cierto? O sea, estamos detectando una condición, falta de orden y limpieza. Pero acá acá también hay otra cosa que quizás puede estar rara. Ya, nosotros primero tenemos que preguntar qué están haciendo, qué se está haciendo. Si me dicen que el equipo está trabajando, está operando, el otro que estamos nosotros detectando acá es que, ¿por qué está esta persona acá? ¿Ya? Si está esto en operación, no debiese estar una persona, solamente un esto detenido. Ahora, esta persona hace en el fondo el nexo con ella. ¿Ya? ¿Para qué? Para avisarle que detenga el equipo, ¿ya? Y haga esta maniobra. Razón, motivo. Si ustedes se dan cuenta, es lo más probable que no tenga visión. De hecho, no tiene visión porque el equipo no tiene espejos. ¿Ya? Para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. No cometer un error. Ya. Ahora, si esto está trabajando o operando, no hay que olvidar de que la única forma de que esto tenga una visión o interrumpa la visión es cuando está haciendo netamente esta maniobra de carril. ¿Ya? Ahora, chiquillos, empecemos también de una forma u otra a ver riesgos que podemos tener acá. ¿Ya? ¿Y qué riesgos, chiquillos, pudiésemos tener acá? Se puede caer la carga. ¿Ya? Y una caída de carga puede implicar, por ejemplo, un golpe, ¿no es cierto? Un golpeado por. Sí. ¿Ya? Ok. ¿Qué otro riesgo más pudiésemos tener acá? El operador se puede bajar y se puede caer a distinto nivel. ¿Ya? Ok. O sea, una caída a distintos niveles cuando el operador, por ejemplo, quiera bajarse de acá. Quizás requiera que la carga quizás no esté como, o tiene alguna duda la condición de la superficie, si podrá bajar, ¿ya? Eso también. ¿Qué otro riesgo más, chiquillos, pudiese existir acá? Riesgo de que golpee contra el camión porque no tiene visibilidad. O sea, un riesgo de choque y colisión, ¿ya? En este caso, ¿con qué cosa? Con un elemento fijo, que es prácticamente la superficie de carga del camión, ¿ya? Ahora, ¿qué otro riesgo más, chiquillos, pudiésemos nosotros tener acá? Puede ser que se cargue mal el camión y se dé vuelta al camión si se carga mal.
Mira, lo que, o sea, a ver, es que es un poco más complejo que pueda pasar eso, ¿ya? O sea, este camión tiene un riesgo de volcamiento, sí, pero viene asociado a las patas, cuando estamos haciendo nosotros alguna maniobra de izaje, ¿ya? Lo que seca, por ejemplo, pudiese ver como riesgo un riesgo de volcamiento, pero un riesgo de volcamiento asociado a algo bien... A ver, un riesgo de volcamiento pero netamente por la carga. ¿Ya? Si la carga implica un peso mayor o hay una desestabilización del terreno, que el terreno esté inestable, puede pasar esto o puede pasar esto. ¿Ya? Tendríamos un riesgo de volcamiento del equipo máquina, que también puede estar. Entonces, tenemos un riesgo de golpeado, un riesgo de volcamiento, ¿ya? Asociado a esto. ¿Qué otros riesgos más chiquillos pudiésemos nosotros tener? Que la carga esté mal balanceada. ¿Ya? O volviendo al caso anterior, ya, podemos tener lo siguiente, que quizás la carga, mire, la carga por lo general tiene que ser del tamaño del pallet, ¿ya? Razón, motivo, porque si las cargas van a ser mayor, puede pasar lo siguiente, que quizás lo que queramos nosotros, mire, esto es algo un poco burdo, ¿ya? ¿Correspondería a eso? No. No, ¿no es cierto? No, no corresponde. Porque si, por ejemplo, esto fuera una tubería, esto perfectamente puede montarse o subirse acá, pero utilizando el brazo hidráulico. ¿Ya? Que en el fondo es ver los puntos de sujeción y ver la maniobra completa para que esto estuviese en alguna parte y poder llevarlo acá. Pero volviendo un poco, o ejemplificando un poco lo que dice Javiera, es lo siguiente. Imaginémonos que esto fuese una caja. De hecho, un plato de una caja. Y si estuviese así, lo más probable es que pueda producir una caída de la caja, y si esto está amarrado a esto, puede producir algo como esto. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser bien claros y bien tajantes. Y acá viene, por ejemplo, como la primera pregunta. Es, ¿qué está permitiendo que ocurra esto? Que no esté supervisado. ¿Ya? O sea, falta de control, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué podría hacer los otros también, chiquillos? Peligro, ¿Ya? ¿Cuál peligro? que se caiga la carga, ya que es más ancha que el cargador. ¿Ya? Eso O es sea, riesgo, ¿no? ¿un riesgo de qué? No, que la carga dijo que se podía caer la caja, es un riesgo. Eso más que un riesgo. O sea, en ese caso, el peligro hay que definirlo bien. ¿Ya? Porque la primera pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. ¿Corresponde que yo transporte esto así o esto está así? No. Yo diría que no. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿ellos revisaron bien si esto es factible poder llevarlo así? ¿O revisaron las características técnicas de esto? No. No. O sea, en este contexto, no revisaron, por ejemplo, las características del equipo y no revisaron bien si el equipo puede, por ejemplo, soportar alguna carga. O sea, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Por lo general, uno puede transportar cosas del mismo tamaño del pallet o algo un poquito más grande que el pallet, ¿ya? En cuanto a tamaño. Pero aquí el otro factor que nos importa a nosotros es la masa, o cuánto pesa esto. Porque si es un peso mayor, lo más probable es que esto no funcione y pase esto. Se va a desadelantar el equipo. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer en una perspectiva u otra es ver las características técnicas para que ver bien qué es lo tanto o lo más que esto puede levantar. ¿Ya? Es lo primero que tomamos nosotros en consideración. Lo otro también que es muy importante es la superficie de trabajo o la pendiente que tenga el suelo. ¿Ya? A mayor pendiente va a requerir más energía para que esto pueda levantarse.
por lógica, esto también tiene que tener una pendiente máxima y una pendiente mínima para poder trabajar. O sea, algo no extremadamente muy inclinado, pero alguna inclinación leve, poquitito, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. ¿Ya? Ahora, Gabriela. Profe, ¿la carga debe ir asegurada ahí en esa maquinita o tiene que ir asegurada arriba del camión? La carga tiene que estar siempre asegurada al pallet. Entonces Ya. debería haber una persona arriba del camión para que también ayude a descargarla. O esté verificando, ¿no es cierto? Tú me dices algo así, Exacto, ¿no sí. es cierto? Ahora, pregunta técnica. ¿Da lo mismo donde yo coloque la carga en el camión, en la plataforma? No, porque puede ocasionar un oscilamiento de la carga que se puede ir hacia atrás o hacia adelante. ¿Ya? Y también hay un tema de cómo uno hace el carguillo en la plataforma, ¿ya? Por lo general, miren, estas son las ruedas direccionales, con las que hace que el vehículo pueda girar izquierda o derecha, ¿ya? La que tenemos acá nosotros, esta de acá, por lo general, va a ser la rueda traccional, ¿ya? Que en el fondo es la que genera. Esta es la traccional, ¿ya? La de acá, por lo general, muchas veces está baja, siempre y cuando sea necesario que baje por un tema de la cantidad o el tipo de carga que se va a colocar acá. Ahora, por un tema de seguridad también, la carga siempre se recomienda que se disponga en las secciones de acá, ya, en una sección trasera. Nunca también tan pegado a la sección de acá, a esto, porque en el fondo esto es una lana, esto es fierro, ya, y si el golpe o el accidente es muy, muy fuerte, esto puede siempre llegar acá. Por lo tanto, uno siempre recomienda que por un tema de estabilidad, por un tema de tracción, la carga se coloca acá. Ahora, siempre se colocan separadores o distanciadores, para evitar que la carga esté muy pegada a esto, a esta sección de acá, ¿ya? O sea, esta persona también acá tiene un objetivo de ayudar a que la carga se disponga ahí de mejor manera, ¿ya? O también para poder orientar, porque si ustedes se dan cuenta, la persona cuando esté sentada está más o menos como esta altura, la persona. ¿Y qué pasa si la persona está sentada y con carga acá? Quizás no puede ver muy bien. Por lo tanto, muchas veces lo que se hace es que esta carga esté un poco más levantada de lo normal, ¿ya? Y de a poco empiece a bajarla, ¿ya? Porque quizás si la tiene a una altura no adecuada, puede producir esto, un choque. Por eso es que siempre se recomienda un poquito más alto, ¿ya? Y luego hace el ajuste y se retira, ¿ya? Ahora, eso también entendiendo de que a la altura que está sentada la persona, quizás no tenga una visión tan cómoda, ¿ya? Para poder también verlo de esa perspectiva. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver bien los peligros y empezamos a ver... Carla. Profesor, una pregunta. Sí. La persona que está arriba del camión no se debe hacer porque si la carga se cae por cualquier manera o cualquier forma que suceda, le puede provocar un accidente. ¿O está bien? Pero es que va a depender del tipo de carga. Porque si tú me dices, por ejemplo, esta carga transportada así en el pallet no corresponde, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, estoy viendo un tema de alguna carga, mira, el tema de la carga hay que entenderlo así. Va a depender del tipo y del peso de la carga, de cómo esta sea cargada en el camión, o sea, para que luego se le estima. Porque una cosa es disponer la carga en el camión y otra cosa es después afianzar la carga a la superficie. Porque si yo no lo hago, lo más probable es que la carga pueda quedar carga viva. O esta carga se puede ir desplazando o se puede ir moviendo. Por lógica, si una persona esté o no esté acá arriba, va a depender de varios factores, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que ir viendo. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, que van a hacer una carga de algún material con el brazo, acá arriba, ahí yo discuto que hay una persona arriba. Ahí yo no lo haría muchas veces. ¿Por qué?
van a haber varios parámetros de seguridad, ¿ya? Pero eso no creo que lo vemos ahora para no confundir ni ver tanta cosa, ¿ya? Porque igual este contexto tiene unas normas de seguridad, pero si voy a utilizar el brazo, ahí estoy hablando de otro contexto de seguridad, otras normas de seguridad distintos a lo que tenemos que ver ahora. Entonces, cuando yo ya empiezo a ver el GEMA, para esto, yo sé que tengo mi equipo, que va a ser el cargador, en este caso el material va a ser la carga que voy a disponer, el otro equipo es la plataforma, o el camión. ¿Javiera? Profe, le quería hacer una consulta. Pregunta. Cuando se carga el camión, la persona del camión, ¿debe salir o se queda ahí? Mira, por lo general debiese salir, ¿ya? Ahora, al igual que recién, va a también depender del tipo de carga y de la actividad que se está haciendo. Si son cosas pequeñas, cosas que en el fondo se van colocando acá y no genera un movimiento excesivo en el camión, ya, ok, permitamos, ¿ya? Un poquito de pero si, por ejemplo, estamos haciendo un carguío con un cargador frontal a una tolva, el material que va a caer va a hacer que esto rebote. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no es recomendable que la persona esté en el camión, en este caso el conductor. ¿Ya? Hay camiones y camiones, ¿ya? Pero la norma básica es que si estoy haciendo carguío con un cargador a esto, ¿cómo se llama? No esté la persona acá adentro. Gabriela, ¿qué iba a preguntar usted? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre las cuñas. ¿También las debe tener el camión, ya que se está poniendo carga sobre él para que no tengamos Siempre. movimiento? Siempre. O sea, no traje las cuñas que tengo. Ya. Entonces, mejor partamos desde el principio para hacer esto correctamente. ¿Ya? ¿Les parece? Para empezar a ver ciertas condiciones. Ya. Primero que todo, la primera pregunta es, ya, vamos a empezar a ver varias cositas. Lo primero que uno debiese hacer en la práctica es seleccionar el camión para ver si es el camión adecuado a lo que nosotros queramos transportar. ¿Ya? Porque si la carga es mayor que esto, que la superficie útil de carga, por lógica, esto no sería lo correcto. Habría que ver otro camión, o ver si la carga se puede dividir, etc. Es lo primero. Ya. Segundo, ya, ok, el camión es inadecuado, lo vamos a utilizar. Perfecto. Lo primero que nosotros debiésemos empezar a pensar es lo siguiente. Ya, vamos a tener que el camión bloquear, o en ese sentido, colocar una cuña para evitar que el camión se desplace, se mueva. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, ya vimos que el camión era adecuado, ¿ya? Vamos a utilizar solamente esta plataforma y va a ser cargado con este equipo. Por lógica, a mí no me interesa ni sacar el brazo ni colocar las patas de apoyo, ¿ya? Porque eso es cuando se utiliza el equipo de otra manera. Ok, entonces el equipo va a quedar en este sentido apagado, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque no vamos a utilizar el brazo. Ya, este equipo, ¿cuándo va a quedar encendido? Bajo dos condiciones. Por ejemplo, si fuese un camión cisterna que transporta combustible, en el cual es necesario que quede encendido para que la bomba funcione, ¿ya? Y otro sentido es cuando nosotros queremos trabajar con este brazo o moverlo, ya que tiene que quedarse encendido. Pero como no es ninguno de los dos casos, solamente vamos a utilizar la plataforma, esto tiene que quedar completamente apagado y con cuña para no moverlo. Lo otro importante, Javiera. También tiene que estar enganchado. Sí, dejarlo en primera. Ya, bueno, en primera es como lo más recurrente. Ahora va a depender también del tipo de camión que sea ya como hecho el tipo de caja. Ya, ahí las cajas, si son cajas Fuller, ahí un poquito más complejo hacer algo. Son cajas que tienen más marcha de lo habitual y la baja y el descenso de las marchas tienen una componente específica. Entonces, ya. Si yo llevo lo que es GEMA, primero que todo, siempre cuando uno realiza maniobras de carguío, la superficie tiene que estar lo más pareja posible, lo más lisa y pareja posible, para evitar ya generar alguna condición asociada al ambiente de trabajo, ¿ya? De igual forma, la utilización de cuña, ¿ya? Siempre para poder tenerlo bien en mente. Lo otro, complementando lo que es el ambiente,
¿ya? Empezar a qué cosa hacer, a segregar el área. Dejar el área separada, ¿ya? ¿Para qué? Para que no ingrese nadie al área. O sea, lo segundo con el ambiente de trabajo y con el área de trabajo es segregarla completamente. Y si la vamos a segregar, lo más correcto sería tener a alguien, ¿ya? Acá en el área. ¿Para qué? Para evitar que alguien pueda pasar o pueda ingresar, ya que eso es lo que yo siempre como que digo, ya, o el famoso también loro vivo. Pero si yo tengo un área segregada en las cuales tengo equipos que por sus características tienen visiones limitadas, sí o sí debo colocar una persona acá. O sea, ya tenemos el equipo instalado con cuña, área segregada, y tengo a la persona que en el fondo se va a contactar con ella para que pueda detener o no el equipo, ¿ya? Para poder ir viendo de una forma. Entonces, ya estamos empezando a implementar controles, como en el caso de los riggers, sí, los riggers también tienen varias funciones, ¿ya? Pero eso veámoslo un poco más en construcción, ¿ya? Porque no son muchas ideas, chicos, son muchas cosas y también para que no se me crucen los cables. Ya tengo como, son varias cosas que empiezan como a funcionar. Ya, entonces, ya empezamos a trabajar de una forma u otra aplicando controles, ¿ya? Como las cuñas, los conos, segregación de área. Perfecto. ¿Para qué? Para evitar que haya personas que no debiesen estar en el área o lugar de trabajo, ¿ya? Para que estas personas acá no estén acá. Entendiendo también que esto de acá tiene una visión limitada, porque por sus características no tiene espejos en ninguna sección. Y también tiene un punto ciego, que es la parte de atrás o la parte posterior de la persona. Entonces, esta persona de acá no solamente va a estar también pendiente de que alguien entre o salga, sino que también va a estar verificando que no haya nadie alrededor de esta situación o alrededor de acá. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar como a visualizar. Gabriel. Profe, y antes de que el operador revisara el checklist también. Revisar el equipo. Ya, ok, pero Sí. ¿cuál es el equipo? ¿Cómo se llama esa cosa? La horquilla. Eso. ¿No Sí. es cierto? Ya, ok. Entonces, nos saltamos un control, que el control es verificar el correcto estado de funcionamiento del equipo. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que tenemos esto y vamos a empezar a trabajar con esto, lo primero que debiésemos hacer nosotros es revisar el equipo. ¿Ya? Ver en qué estado está, ver cómo está la pluma, si la pluma puede hacer el movimiento respectivo, puede subir y puede bajar y no queda trabado. ¿Ya? Para ver también verlo. Ahora, estas medidas de control, como segregar el área, colocar una persona para que esté vigilando quién entra y quién sale, obedece a varios riesgos, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro, para evitar la ocurrencia de varios riesgos, ¿ya? Entonces, chiquillos, volviendo al principio, ¿qué riesgos pudiésemos tener nosotros? No entendí, Gabriel. O sea, no entendí, Javier. Golpes, ¿Golpes? ¿Qué más? colisión, ¿Qué más? caídas, Caída, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otra cosa más, chiquillos, pudiésemos tener? Volcamiento. Volcamiento. ¿Qué más? Atropello, ¿no es cierto? sí, Ya. Entonces, si empezamos también a ver las medidas de control van a estar también dadas, ¿en qué sentido? En el evitar o tratar de disminuir ciertos riesgos, ¿ya? O sea, uno sabe que tiene que evitar que ocurra algo o minimizar la consecuencia. Entonces, netamente, por eso estamos con un área segregada, producto de que tenemos equipos con visión restringida, ya con sus características,
¿ya? Y tenemos que evitar que existan interacciones, por ejemplo, hombre-máquina. O sea, que haya personas dentro de lo que es el área o la vía para poder cargar esto, o personas, por ejemplo, los puntos ciegos, o si esto va a trabajar así, evitar que alguien esté abajo, etc. Entonces, por eso, chiquillos, nosotros siempre tenemos que privilegiar medidas tal que eviten la generación de ciertos actos y condiciones y también evitar ciertos riesgos que tengamos asociados, ¿ya? Entonces, volviendo a la componente GEMA, tenemos el ambiente de trabajo, tenemos los distintos equipos, ¿ya? Tenemos el material y tenemos las personas. Acá en el fondo sería la persona encargada de que entren y salgan al área, ¿ya? Para que también solicite que esto se detenga. Y lo otro importante es el operador de la horquilla y también el conductor del camión, ¿ya? ¿Por qué el conductor del camión? Porque en la práctica él quizás su contrato quizás no le permita participar en las maniobras de carguío. Sin embargo, él tiene que ver también cómo va quedando la carga para después poder la carga fijarla a la superficie, ya que es como el objetivo que nosotros podamos tener acá. Entonces, acá tenemos varios riesgos asociados directamente al movimiento del equipo y también asociados a la carga del camión, con esto mismo que tenemos acá, que son como los elementos que tenemos que empezar a vislumbrar. Entonces, cuando yo empiezo a ver los riesgos asociados a esto, vamos a ver primero que todo los riesgos asociados al operador, que en este caso pueden nacer, por ejemplo, cuando él quiera revisar el equipo, ¿ya? Y también cuando él quiera subirse y bajarse del equipo. Entonces, al revisar el equipo, él va a tener que hacer primero una revisión por fuera y luego una revisión de cómo están funcionando los distintos comandos o controles que tenemos acá, ¿ya? Y para hacer eso, tiene que subir y bajarse. Por lo tanto, podemos tener una caída a distintos niveles. Si está revisando el equipo por fuera, puede tener, por ejemplo, una caída al mismo nivel. Si él, al estar circulando, pierde la estabilidad, puede haber un riesgo de golpeado contra, ¿ya? O quizás si él está cometiendo un acto o está trabajando y él quizás quiera, por ejemplo, revisar una sección en esta circunstancia que no corresponde, acá perfectamente podemos tener un riesgo de golpeado por la carga y esto va también a producir un famoso riesgo de atrapamiento, que la persona quede atrapada, ¿ya? Para que también lo podamos como empezar a ver bien. Javier. Igual puede haber un riesgo de desplazamiento de carga. También, que la carga en el fondo esté mal estivada o quizás hay una superficie, ¿ya? O el equipo esté con una superficie un poco inclinada y la carga se desplace, ¿ya? Y pueda en el fondo golpear a la persona, ¿ya? Un riesgo de golpeado por. Entonces, los riesgos van a empezar a funcionar de esa manera. Ahora, el peligro en este caso es estar bajo carga suspendida, ¿ya? Si yo estoy revisando el equipo de manera visual o dentro del equipo, también tengo un peligro que es revisar carga. ¿Cuál es el punto con esos chiquillos? Nosotros sabemos que los peligros tienen categorías, pero también la definición de peligro es foco, acto, situación, condición. Por lo tanto, el acto como revisar esto, el acto como situarse en punto ciego o situarse en la trayectoria, cargar esto van a ir correspondiendo a peligros, ¿ya? Pero que nosotros tenemos que ir viendo cómo van a tener ciertas situaciones para ir controlando. Ahora, nunca olvidarse también la superficie, que esta sea lo más lisa posible, que no tenga pendiente, entre otras cosas. Ahora, riesgos con esto. Ya. Pregunta, ¿qué otros riesgos nosotros pudiésemos tener acá o de qué van a depender también los riesgos asociados a este equipo chiquillos? ¿Puede repetir, profe, que no entendí? ¿De qué van a depender los riesgos asociados a este equipo, chiquillos? ¿De la superficie? Ya, 1, 2. ¿De la carga? De la carga 2. Pregunta, ¿superficie es una condición del ambiente, ¿no es cierto? ¿Y si es condición corresponde a un peligro? Sí. Sí. La carga
puede también responder a un peligro. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y si estamos, por ejemplo, cargando sustancias químicas, debemos tener un peligro asociado a las características de la carga. Ya. Ahora, ¿qué otro peligro más chiquito pudiésemos tener nosotros, perdón, riesgo pudiésemos tener acá? En cualquier contexto que tenga relación con este equipo. ¿Que esté funcionando mal la máquina? Defectuosamente, entonces, hay que ver bien si el equipo realmente puede trabajar. O sea, si el equipo, al hacer la inspección, se detecta que no tiene la mantención, este equipo, chao, no puede seguir trabajando. Ya. ¿Qué otra cosa más chiquilla? Y acá viene también la pregunta capciosa. ¿Pueden haber riesgos al utilizar mal el equipo? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver también cuando hacemos observaciones. Ver bien si el equipo está siendo utilizado para lo que corresponde, ¿ya? O en el fondo estar viendo si están cometiendo también algún acto inseguro que también me puede empezar a generar riesgos adquiridos. Eso es lo importante, chiquillos. O sea, por ejemplo, si yo hago una inspección y yo sé que, por ejemplo, este equipo puede levantar 600 kilos, y me doy cuenta que lo que están transportando pesa más de 600. Eso es un acto, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué correspondería hacer en ese contexto, chiquillos? Chiquillas, pedir que... Cambiar la carga o cambiar el equipo para que un equipo que soporte más carga. Exactamente, pueden ser las dos cosas, ¿ya? Pero en la primera instancia sería paralizar el trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que se pueda corregir la situación. Entonces, cuando uno también le habla de los riesgos a ustedes también tienen que hacerse la siguiente pregunta. Pero, ¿cuál es el peligro que me está generando el riesgo? ¿O cuáles son los peligros que me pueden generar diversos riesgos? Ese es el punto. Por lo tanto, cuando yo le haga la pregunta, ¿cuáles son los riesgos? Ustedes tienen que hacerme también esa pregunta. Pero, profe, ¿cuáles son los peligros a los que estamos expuestos? ¿O cuáles son los peligros que existen? Y recuerden que los peligros siempre van a nacer del ambiente de trabajo, uno, de la característica de la carga, de las personas y los equipos y herramientas. ¿Ya? Por eso, chiquillos, no es que sea majadero, pero uno siempre tiene que empezar a hacerse esas distintas preguntas para empezar a ver bien cuáles son los riesgos. ¿Ya? Cuando uno conoce los riesgos, ¿yo puedo aplicar mejores medidas de control? Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Volviendo a lo siguiente. Si yo estoy haciendo un transporte de carga y veo que la persona está al medio, ¿qué falló acá? Chicos. La persona que está atrás que no avisó, ¿cómo se llama? El que se comunica con el operador que no avisó que había alguien ahí en el área. Pero le hago la siguiente pregunta. En este contexto, ¿tengo alguna medida de control acá? No. Aparte de la falta de supervisión. ¿No es cierto? El supervisor de área. O sea, claro, una cosa es sí, ahí podemos también, porque no siendo abogado del diablo, pero ¿qué pasa si el supervisor tiene más trabajos o más cosas a cargo? ¿Ya? O sea, también tenemos que ponernos en esa lógica, ya que muchas veces ahí hay un tema también de cómo la empresa esté ordenada y estructurada. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a ver los riesgos, de una forma u otra hay que hacernos esas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué lo estamos haciendo? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Ya? ¿Para qué? Para que esas preguntas me empiecen a generar los distintos, poder generar los riesgos. Claro, en la planificación. O sea, preguntar, ¿el planificar los trabajos corresponde a una medida de control? Yo creo que sí. No crean, sí, corresponde a una medida de control, ¿ya? Lo primero, chiquillos, que uno hace cuando va a hacer estas peguitas o estas cosas así, es preguntarnos, oye, ¿y cuál es la planificación del día? Porque, bueno, la planificación en la práctica nosotros la vemos, pero el que debe ser generarla siempre es la línea de supervisión, ¿ya? Ellos deben ser siempre estar generando la planificación del trabajo, de los trabajos diarios.
Y nosotros, en base a esa planificación, tenemos que empezar a ver cuáles son los controles que se van a empezar a ejecutar, que se van a empezar a realizar, ¿ya? Entonces, chiquillos, a mí qué me interesa, podemos ver en la próxima sesión, o cuando corresponda lo que anda en inicio de tarea, vamos a retomar un poco esto, para que nosotros ya empecemos a ver cuál es la secuencia de pasos que debiese tenerse para hacer el carrillo de esto, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque yo cuando veo los pasos, puedo hacer un análisis sobre el trabajo y también puedo empezar a ver cómo se llama los demás documentos como los procedimientos instructivos. Ahora pregunta, para poder trabajar con esto, ¿qué requiero yo? ¿Procedimiento o instructivo? ¿Cómo, profe? Procedimiento. Para trabajar con esto, siempre tenemos un procedimiento, ¿no es cierto? Porque el procedimiento chiquillo responde a qué cosa, al método correcto de trabajo. ¿Ya? El procedimiento siempre va a ser mi método correcto de trabajo. Ahora, para yo revisar esto, ¿qué necesito? ¿Procedimiento o instructivo? Instructivo. Siempre, instructivo. ¿Ya? Y el instructivo me va a decir que yo tengo que revisar eso con un documento, que es el famoso checklist, o lista de verificación, ¿ya? Ahora, si ustedes se van dando cuenta, revisar esto tiene un nivel de complejidad muy distinto que operar esto, o hacer trabajo con estas cositas. Por lo tanto, la complejidad es lo que hace la diferencia también entre procedimiento e instructivo. Todo trabajo tiene un procedimiento, pero si yo requiero revisar los equipos, revisar las herramientas o revisar algún elemento del entorno de trabajo, automáticamente eso es un instructivo, para poder hacer la diferencia claramente, para no cometer los errores típicos que una vez puede generar, ¿ya? Ahora, para hacer el procedimiento, sí o sí debo hacer mi análisis de trabajo, para yo poder ver los pasos a ejecutar. Ya, por lo tanto, el tema de las técnicas preventivas, chiquillos, va muy de la mano con empezar a preguntarnos cómo se hacen estas cosas. Ya, ahora, para su tranquilidad, las preguntas que ustedes han hecho son las preguntas que naturalmente nacen. Y los errores que ustedes han cometido en responderse a estas preguntas también son las preguntas, los errores típicos que nacen también producto de esto. Ya, chiquillos, para que no se queden intranquilos. Entonces, ¿qué nos queda la próxima semana, chiquillos? Empezar a seguir trabajando ya viendo los riesgos y viendo las demás cosillas. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que a mí me interesa? Ahora, que sigan revisando el material de Moodle y específicamente el listado nuevo de peligros y riesgos que yo le coloqué, ¿ya? Ojo, ese va a ser un formato. Ya, lo más probable es que cuando estemos trabajando otras cositas, eso lo ampliemos más o lo acotemos más, ya, para poder también darle... Sí, chiquillos, miren, les voy a dar un consejo. A ver, dejen de... porque la clase está finalizando, ya, así que vamos a dejar de compartir en la grabación.